Está con nosotros el doctor Fernando Ayuga, él es coordinador de neurología del Hospital Quirón Salud Toledo. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por invitarme y encantado de estar con vosotros de nuevo. Pues siempre es un tema de actualidad, por desgracia, hablar de demencia, pero muchas veces cuando vemos a ciertos personajes públicos, como es el caso de Bruce Willis, personajes que parecen invencibles, nos sorprende que también ellos puedan padecer estas enfermedades en edades tempranas, porque Bruce Willis todavía es joven y en cuestión de 8 meses pues es otra persona. Primero, en este programa hace poco hablábamos de la afasia, que no es tanto una enfermedad sino un síntoma que ellos detectaron, la familia de Bruce Willis, y que ahora ha permitido, después de la investigación durante 8 meses, saber qué enfermedad tiene, y es la demencia frontotemporal. Y sobre eso vamos a hablar hoy, sobre los distintos tipos de demencias. Muy bien, bueno, yo en primer lugar, y un poco para que la audiencia y todos nos situemos bien, la demencia es una enfermedad que se produce en nuestro cerebro. El sistema nervioso no es solo cerebro, y un poco para situar a todo el mundo, saber que nuestro cerebro tiene una serie de componentes. Tiene una parte más frontal, que se llaman lóbulos frontales. Que es esta parte, la frontotemporal, es esta parte más frontal, ¿no? Donde estaría. ¿Y de qué se encarga esa parte del cerebro? Pues los lóbulos frontales, digamos que nos dan nuestra personalidad, nos dan nuestra forma de ser, nos ayuda sobre todo también a razonar, a planificar cualquier tipo de tarea. O sea, planificar, por ejemplo, que yo ahora mismo voy a coger las hojas para estar contigo hablando. Sí, ese tipo de acciones normales del día a día. Efectivamente, por ejemplo, yo antes de intervenir aquí estaba pensando, bueno, qué palabras voy a utilizar, cómo voy a enfocar la entrevista, cómo me debo comportar. ¿Y todo eso lo has hecho con esos lóbulos frontales? Sí, bueno, el sistema nervioso actúa un poco de una forma coordinada, actúa en red, pero para simplificar el funcionamiento y para que también lo entendamos todos, el lóbulo frontal se encarga de guiar nuestra conducta social, o sea, es como un faro que nos va guiando sobre qué tenemos que hacer, cuándo nos tenemos que inhibir ante una cosa que consideramos que no debemos responder, por ejemplo, en una conversación familiar. A lo mejor hay situaciones en las que el impulso que viene de otra parte del cerebro te da ese impulso como para intervenir, pero dicen, no, mejor no, porque no quiero problemas, efectivamente. Ese control mental, que ese impulso lo tienen siempre desarrollado. Ese control mental nos lo da el lóbulo temporal, o sea, el lóbulo frontal, perdón. Sí. Ese sería el lóbulo que nos permitiría actuar en situaciones en las que sabemos lo que tenemos que hacer, situaciones de la vida diaria, lo que tú decías, preparar lo que me vas a contar hoy a mí, lo que yo te voy a preguntar en este caso, tú me contestas, yo te pregunto, y luego pues acciones comunes. La lista de la compra, por ejemplo. La lista de la compra. ¿Qué le pasa a Bruce Willis? Vamos a utilizarlo como ejemplo. Que podría ser el ejemplo que tengan ustedes en casa o que hayan empezado a tener. Bruce Willis estaba trabajando en un trabajo de una actividad mental brutal, preparando guiones de películas, aparte él producía un montón de pelis, una actividad desmesurada. Sí. Pero es cuando su familia y él mismo se empieza a dar cuenta que cuando le daban los diálogos para prepararse los guiones, como que no terminaba de gestionar esa información. Se perdía. Bien. Bueno, la demencia frontotemporal, un poco continuando con la línea previa, afecta a los lóbulos frontales, pero también afecta a los lóbulos temporales. Y los lóbulos temporales, que están en la zona un poco más lateral y basal de nuestro cerebro, se encargan de procesar el lenguaje, ¿no? Sobre todo de la comprensión del lenguaje. Entonces, cuando hay una pérdida de función, tanto en el lóbulo frontal, que se encarga en parte de la emisión, de la expresión del lenguaje, y hay una pérdida de función en el lóbulo temporal, puede haber una alteración, eso, en la comprensión de textos, ¿no? Que es lo que se denomina un tipo de afasia que está asociada a la demencia frontotemporal, que es la demencia semántica, ¿no? Donde tú no comprendes el contenido de lo que estás oyendo o estás leyendo. Claro, entonces nosotros podemos notar esos primeros síntomas, que es importante que los contemos para que ustedes, si tienen en casa a alguien que empieza a padecer síntomas que a veces parecen imperceptibles, pero son los primeros síntomas, que estamos contándoles algo y no se está enterando bien de lo que le estamos contando. Qué raro. Ese primer día dices, bueno, no pasa nada, pero habitualmente
hablamos con, muchas veces esto lo cuento porque los que tenemos a padres que viven lejos, ¿no? Sí. Hablas con ellos y estas cosas nos las cuentan ellos mismos. Oye, pues últimamente hablo con mi madre o con mi padre y la noto como más despista, como que no se entera de lo que le estoy contando. Bien. Son sintomillas que empiezan a aparecer. Sí, efectivamente. Pero yo tampoco quiero transmitir que cuando nos encontramos en esa situación cotidiana... Vamos a tener demencia, ¿no? Efectivamente, va a haber una tampoco. demencia semántica, ¿no? Ahí Eso influyen muchas áreas de nuestro cerebro, incluso la atención también. Un fallo atencional puede hacer a la persona o a los familiares dar una falsa impresión de que hay una pérdida de memoria y, sin embargo, es un trastorno atencional, estrés, Un etcétera. fallo auditivo también. También, por eso por también es supuesto. importante que Sí. estemos muy pendientes del otorrino cuando nuestros mayores o nuestros padres se van haciendo mayores, porque a lo mejor simplemente es que no oyen bien y al no haber una buena audición hay una falta de entendimiento y no se entienden. Justo, efectivamente. Hay que tenerlo Entonces, en cuenta. siempre que estás tratando o que estás valorando a un paciente con deterioro cognitivo, bueno, tienes que tener en cuenta un poco impedimentos visuales, auditivos, etcétera, que puedan aislarle un poco el entorno e intentar solucionarlos también. Claro, es que Bruce Willis, cuando empezó con esos síntomas de afasia, porque volvemos a decir que la afasia es un síntoma de esa demencia que ya ha sido diagnosticada después, tampoco reconocía a veces los rostros ni las caras. O sea, que también se produce esa pérdida de que no sabes a quién tienes delante ni recuerdas su nombre. Efectivamente, ese es un detalle bastante curioso que se llama prosopagnosia, que es una agnosia. Una agnosia es una función que tiene nuestro cerebro para ir codificando, esas son las agnosias, ¿no? Ir codificando todo lo que estás viendo. Pues puede haber un problema en la codificación de las caras y eso está asociado a la demencia semántica, que posiblemente, pues, que se engloba a su vez en la demencia frontotemporal y que probablemente sea el diagnóstico del actor Bruce Willis. ¿Qué problema puede ocurrir cuando nosotros notamos estos síntomas? Lo importante es intervenir lo antes posible para que sea un profesional, un neurólogo, el que haga un buen diagnóstico. Se están viendo que este tipo de síntomas están apareciendo en edades tempranas. En edades tempranas me refiero a gente con 60 años, pues 50 y tantos, no es normal que empiece a tener estos síntomas. La demencia, de forma genérica, afecta a personas mayores. Entendemos por personas mayores de 75 años, aunque bueno, la edad es muy relativo. La particularidad o una de las características de la demencia frontotemporal es que puede aparecer a edades más jóvenes y especialmente en varones. ¿Y por qué? Bueno, hay un componente genético en esta patología, ¿no? Hasta en el 40% de los casos de demencia frontotemporal puede haber una historia familiar detrás. Pero, en definitiva, es una patología que no se sabe realmente por qué se produce. O sea, se han identificado alteraciones genéticas vinculadas a esta patología. Pero bueno, tampoco quiero alarmar a la gente pensando que si tiene un familiar con esa patología le va a ocurrir a él, porque en la mayoría de los casos ocurre porque sí, porque te ha tocado y porque han ocurrido determinadas cosas en tu cerebro que están fuera de nuestro control y que han desembocado en esta patología. Y doctor Ayuga, es que además es importante que dejemos claro a la gente que no porque ustedes tengan un antecedente de Alzheimer, un padre, una madre, una abuela, van a tener Alzheimer. O sea, es un componente que está ahí, pero no tiene por qué ser así. Efectivamente. Eso es importante. Influyen otros múltiples factores que queremos contarles para que dentro de lo que podamos prevenir, yo le decía a los doctores, ¿podemos prevenir? Pues prevenir, me decía Julia, es complicado, pero por lo menos sí que mantener una mente activa es muy importante. Sí, efectivamente. Lo que tú has comentado, ¿no? Una mente activa. La mente activa a lo largo de tu vida es lo que te configura una reserva cognitiva, ¿no? Y esa reserva cognitiva, que es cuánto has ejercitado de forma saludable tu cerebro a lo largo de la vida, puede ser un factor protector, ¿no? Para desarrollar cualquier tipo de deterioro cognitivo o de demencia. Pero no quiere decir que estemos haciendo problemas de matemáticas todos los días. Exactamente, porque y ahí tenemos el ejemplo de Bruce Willis, volvemos a Bruce Willis. Una persona activa, no, lo siguiente. O sea, su actividad mental era incluso ya por encima de los niveles habituales. Sí. Y fíjense ustedes, está ahora mismo con un problema de demencia. Es decir, que no quiere decir que estemos todos los días haciendo caligrafía, como dice el doctor Ayuga, ni leyendo diálogos, porque esto puede pasar.
situaciones que se presentan en la vida, como el caso de María. María Luisa es de Covisa, tiene 80 años, fallece su marido, doctor, y ella dice que en el momento en el que le pasa eso, empieza a notar que el habla no la tiene como la tenía habitualmente, como que le afectó al habla. Sí. Le han hecho pruebas y los médicos le han dicho que esto es una causa que le ha afectado al sistema nervioso central. Entonces, le han puesto un tratamiento y ella dice que no termina de estar bien. Y ella, su pregunta, ¿voy a volver a ser la misma o no? Dice María Luisa. Bien. Ahí tenemos a María Luisa. Bueno, María Luisa, pues cada caso hay que estudiarlo con detalle, pormenorizadamente. Lo primero es hacer quizá una historia clínica adecuada y ver cuál es ese problema de trastorno del lenguaje, porque las causas del trastorno del lenguaje en el sistema nervioso pueden ser muchas, ¿de acuerdo? Entonces, que a lo mejor ella lo relaciona con la muerte de su marido y a lo mejor puede ser que no. Puede ser que sí o puede ser que no, pero lo primero es hacer una prueba de imagen para descartar si hay cualquier problema en su cerebro, en la zona del lenguaje, que le esté provocando los síntomas. Eso es lo primero que habría que hacer, además de una buena historia clínica. Entonces, digamos que es una pregunta muy genérica que hay que abordar paso a paso. Y lo primero es hacer una prueba de imagen y ver qué es lo que ocurre ahí. Y a partir de ahí, decidir y poner una solución. Bien, pero ante la duda, si hay un trastorno del lenguaje, siempre nos pueden ayudar compañeros como los neuropsicólogos, logopedas, para intervenir que a lo e intentar mejor mejorar se podría ese recuperar. Por supuesto. Y otra pregunta que hacemos al hilo de la pregunta de María Luisa. ¿Una situación impactante, trágica, puede provocar una sintomatología como la que nos cuenta María Luisa? Es decir, pues se cuenta que se fallece tu marido cuando no esperas que fallezca, o una pérdida familiar, ¿puede generar estos síntomas? Bien, puede generarlo, pero yo el prisma, desde que lo abordo como neurólogo, es descartar cualquier problema orgánico. Totalmente, porque a veces puede haber otro problema añadido. Efectivamente. Entonces, si se ha descartado cualquier problema neurológico, entonces ya pues es cuestión de hacer una consulta al psiquiatra o al psicólogo clínico y ver qué es lo que puede haber detrás. Bien, eso sería o formaría parte de un trastorno funcional de nuestro sistema nervioso que, deja de funcionar adecuadamente simplemente por un trauma psíquico, por estrés, etcétera. Bien, pero y eso sí que sería temporal, es decir, si eso fuera ocasionado únicamente, la causa que provoca que María Luisa no esté hablando correctamente es ese trauma generado por la muerte de su marido, sería temporal, y cuando la superase con ayuda de un profesional de la psiquiatría o de la psicología, podría volver a estar como siempre. Si la causa es orgánica, es decir, si vosotros en la imagen esa que es cuando les hacen un TAC, ¿verdad?, una resonancia, que para que ellos lo entiendan, a ustedes les dicen una resonancia, un TAC, ahí en esa prueba de imagen, ahí es donde vosotros veis cosas, que es lo que nosotros nos perdemos los humanos. Sí, vemos cosas, y lo primero que tienes que pensar ante un cuadro de afasia agudo es ver que no haya habido un problema vascular, un ictus. A veces se producen ictus y no nos enteramos, eso también hay que decirlo. También se producen y cursan de forma silente. Y haces una prueba de imagen y existen diferentes zonas de infarto que no se han manifestado o al menos se han percibido en ese momento. Pero, eso es algo que ocurre en nuestra consulta en el día a día. Y sí, efectivamente, hay ictus que aparecen únicamente en una prueba de imagen y están ahí. Y cuando vosotros veis esa mancha o esa zona afectada, que es la que está, en este caso no sabemos si será el caso de María Luisa, provocando que ella no tenga la capacidad de dominio del lenguaje que tenía antes de fallecimiento de su marido, ¿hay tratamientos que podrían permitir que eso mejorase? Bien, estamos esa pastilla milagrosa que nos gusta a todos. Bien, cuando ya hay una lesión en esa zona del lenguaje, no hay una pastilla milagrosa. Hay una pastilla o varias pastillas para prevenir que no vuelva a ocurrir. O que vaya más. Pero sí se puede hacer una rehabilitación cognitiva e intentar despertar otras zonas que ayuden a recuperar al lenguaje. Bien, la pastilla milagrosa no existe, pero en la medicina y la tendencia quizá en el futuro sea también a intervenciones desde múltiples focos o intervenciones no farmacológicas que también ayuden a resolver esa rehabilitación cognitiva, que es además la que quiere poner en marcha, está poniendo en marcha la mujer de Bruce Willis, que ella lo que ha hecho es buscar a un profesional para que trabaje diariamente con su marido para que esa pérdida no vaya tan rápido, que eso es lo importante y lo que se está tratando en medicina hoy en día.
Más preguntas. Dejamos a nuestra amiga María Luisa. Nos llama Raquel. Raquel tiene 59 años. Ella era Talavera de la Reina. Ella tuvo el COVID-17, esa variante. Estuvo 15 días en coma inducido. Cuando llega a casa, después de ese tiempo de coma inducido, no reconocía en casa las cosas. Le costaba reconocer si la plancha servía para planchar, los objetos, no sabía reconocerlos. Dice que ella se sintió identificada con Bruce Willis, con lo que ocurría. Con el tiempo dice que ya se va encontrando mejor, pero claro, ella tiene miedo de que le vuelva a pasar. Eso puede volver a pasar, y eso también es verdad que le habrá pasado a mucha gente porque el COVID ha afectado muchísimo a nuestro sistema nervioso. Sí, efectivamente. En cuanto al COVID, sí hemos visto que en la consulta de neurología, pues un motivo de consulta muy frecuente son los trastornos cognitivos asociados, posteriormente de haber tenido el COVID en fase aguda, con mayor o menor gravedad, incluso con vacunación, etcétera. La verdad es que no se sabe realmente por qué o de qué forma afecta este virus, ¿no?, en el desarrollo de estos trastornos cognitivos. Puede formar parte de este espectro de trastornos funcionales del sistema nervioso asociados a la patología. Pero ahí, en principio, también interviene mucho el tiempo. Ya se sabe que a medida que pasa el tiempo estos síntomas se van minimizando. Eso ya se está viendo. Efectivamente. En los 3 años que llevamos de pandemia. Eso es, y con intervención a través de psicología clínica y soporte de complejos vitamínicos también puede existir una aceleración en la recuperación del proceso. Bien. O sea, que si ahora mismo Raquel ha mejorado y ya no ha tenido ese problema de reconocimiento de objetos, no tiene por qué volver a tener el problema que tuvo. ¿Tuvo que ver también el estar 15 días en coma inducido? Por supuesto, por supuesto. Y vuelvo un poco a lo mismo. Habría que mirar el caso con detenimiento, desde nuestro punto de vista, o sea, con los ojos y las gafas del neurólogo, viéndolo todo. Bien, porque de forma genérica es difícil pronunciarse, ¿no? Entonces, bueno, obviamente teniendo en cuenta un ingreso prolongado, hay muchos factores que no son el COVID que entran en juego en el desarrollo de estos problemas de confusión, reconocimiento de objetos, etcétera. Lo que sí que es importante, y yo creo que también nos viene bien esta pregunta que nos hacía Raquel, es tener en cuenta que, y vosotros lo habéis visto ya en consulta, los neurólogos, que problemas asociados al sistema nervioso provocados por ese COVID persistente, se está viendo que con el paso del tiempo, yo he oído incluso a algunos profesionales que decís, vamos a dejar ese año, y que poco a poco parece que todo se va colocando en su sitio y que no deja un rastro ni un daño neuronal, que eso también creo que es esperanzador. Efectivamente, sí, sí. Cuando se hace una prueba de imagen en estos pacientes no se suele encontrar nada especialmente relevante, y cuando se hace un estudio neurofisiológico con electroencefalografía, incluso con una cartografía cerebral, que es una forma de electroencefalografía un poco más compleja, para ver globalmente cómo está funcionando su cerebro, tampoco se encuentra nada. O sea que es cuestión de tiempo y es un trabajo que está en proceso y que, bueno, ahora mismo tampoco se pueden ofrecer soluciones porque no sabemos concretas. Exactamente, estamos totalmente en investigación porque es una enfermedad que ha llegado como ha llegado y que lo importante es que sepamos que mucha gente ha mejorado. Doctor, ¿algún día encontraremos una cura de las enfermedades seniles, de las demencias? Ojalá, sí. Lo que ocurre es que las demencias se producen por tantos factores desconocidos que es muy difícil que con una sola pastilla o una sola intervención del tipo que sea, pues se pueda conseguir, ¿no? De hecho, ha habido mucha investigación y muchos recursos invertidos en la cura de estas enfermedades y no se ha logrado todavía. En el caso de la demencia frontotemporal, como existe un componente genético, ya se está investigando en cuanto a terapia génica para intentar resolver ese problema, que es esa mutación, esa alteración en el gen que al final desemboca en un trastorno del sistema nervioso, ¿no? Una alteración proteica que se acumula en las células, esas células dejan de funcionar bien, modificando genéticamente esas células se podría solucionar.
Bien, pero eso está ahora mismo en investigación, en ensayos clínicos en unas fases iniciales. Bueno, por lo menos tenemos investigación, que no es poco. Eso, que no falte. Doctor Ayuga, muchísimas gracias. Doctor Fernando Ayuga, coordinador de neurología del Hospital Salud Toledo. Muchísimas gracias, Hospital Quirón. Gracias por intentar explicarnos un poco el funcionamiento tan complicado del cerebro, el sistema nervioso. Gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Continuamos en Estando Contigo.